Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bueno, hoy os traigo un mini curso, un mini taller o un mini tutorial para principiantes en lettering, y para eso os voy a mostrar dos productos que me envían directamente desde onaiz.com, que por una parte es el set de lettering para principiantes y por otra parte es un set de rotuladores Tombow en tonos pastel que son puro amor. Así que si os interesa el vídeo, quedaros que empezamos. Bueno, yo acabo de abrir el set para lettering para principiantes de Tombow y os voy a enseñar lo que trae. Bueno, por una parte os trae pues unas nociones para un poquito que tengáis idea de por dónde empezar con esto del lettering, y luego nos trae unos productos que son, bueno, pues básicos a la hora de empezar a hacer lettering. Por un lado tenemos los rotuladores de punta pincel ABT y tenemos el número 15 que sería el negro y el número 75 que sería en gris. Está muy bien que vengan estos dos colores porque por una parte puedes escribir la letra y por otra parte con el gris hacer las sombras, o incluso entre los dos utilizando agua hacer un degradado. Son rotuladores con base a agua, con lo cual son acuarelables. Os voy a enseñar la punta de los rotuladores Tombow. Por una parte estaría la punta pincel, y tengo que deciros que he probado un montón de ellos, pero los más sencillos de utilizar y con los que se consigue mejor resultado son los Tombow. Y por otra parte tiene una punta pues más para definición, una punta tipo ya rotulador de los normales y corrientes. Nos trae también, yo le llamo más bolígrafo más que un rotulador de punta pincel, sería como un bolígrafo de punta pincel, un Fudenosuke. Y os voy a enseñar para que veáis que es con una punta finita, pues para hacer un lettering más pequeño, con más detalle, más delicado, pues está genial. Nos trae también un rotulador permanente. Y después nos trae un lápiz y una goma, pues en principio pues para hacer quizás antes el sketch de lo que queremos luego pasar por encima con el rotulador punta pincel. Se trata de un lápiz de alta precisión del número 3, que es más durito que los otros, pero precisamente por eso se consigue más definición. Y nos trae una gomita para borrar por si nos equivocamos. Así que con esto ya tendríamos por lo menos para empezar a hacer nuestros primeros trazos en lettering. Por otra parte tenemos un set de 6 rotuladores ABT de Tombow en tonos pastel. No me podían enviar otros, por supuesto, en tonos pastel. Fijaros, os voy a decir qué números son. Fijaros qué tonos tan bonitos. El rosa es el 723, el malva es el 623, este azul medio amalvado es el 553, el azul 425, el verde mint sería 243 y por último el amarillito, que sería el 062. Yo tengo por aquí un blog que también me habían enviado de onaiz.com, que es para hacer lettering. Si no tenéis un blog y queréis empezar ya, lo que es importante es que las hojas sean satinadas, que sean muy suavecitas para que la punta del rotulador no sufra mucho. Entonces tenéis que coger papel que no sea grueso, no tenga textura y que sea muy suave, muy satinado. Por otra parte, y esto os recomiendo que os hagáis una guía. Esta guía pues simplemente tendríamos, como podéis hacer simplemente 2 líneas, que sería por donde irían los trazos, y podéis hacerle incluso 2 líneas a mayores para saber pues a dónde llega pues la parte baja de una letra o la parte alta de una letra. Os voy a decir lo que mide entre estas líneas. Es 1,5 pulgadas justo. En centímetros son pues 3 centímetros, así que pues podríais hacer una línea a 1 centímetro, otra línea y luego la última. Así tenéis esta guía que os va a venir muy bien para después hacer trazos. Bueno, aunque yo creo y yo recomiendo que empecemos ya a practicar lettering quizás con palabras, aunque sean muy sencillitas, pero que sean palabras. Sí que es cierto que si buscáis cualquier curso de lettering pues empiezan un poquito por enseñaros los trazos, pues trazos rectos, trazos curvos, para que os acostumbréis a utilizar los Tombow, los rotuladores, pues como se recomienda, ¿no? Voy a colocar mi guía y vamos a empezar con los primeros trazos. Voy a coger, por ejemplo, el malva. Y fijaros, cuando tenemos estos rotuladores, al ser punta pincel, tienen una característica muy especial, y es que cuando presionamos, cogemos todo el ancho del pincel. De manera que el trazo, si vamos hacia abajo y presionamos, nos va a salir muy grueso. Para coger el rotulador, pues en principio tenemos aquí la marquita
del pincel de Tombow y este sería más o menos la distancia desde los dedos hasta la punta. No se recomienda cogerlo así puesto que no nos da juego luego para hacer movimientos con la muñeca. Entonces lo mejor es cogerlo desde aquí, un ángulo aproximadamente de 45 grados y empezamos a hacer los trazos. Los primeros trazos que vamos a hacer van a ser trazos gruesos, es decir, van a ser trazos hacia abajo. Colocamos el rotulador y hacemos un trazo. El ruido ya sé que molesta, pero no pasa nada, el rotulador está preparado para esto, así que presionar que no pasa nada. Fijaros cómo al hacer el trazo coge todo ese ancho del pincel. Cuanto más presionáis va a ser más ancho, cuanto menos, más estrecho. Este sería un trazo que va hacia abajo. Entonces los trazos hacia abajo presionamos. Recordar, cogiendo el rotulador por aquí y dejando un ángulo aproximado de 45 grados. Vamos ahora con los trazos hacia arriba. Aquí no presionamos. Cuando vamos hacia abajo cargamos y cuando subimos es cuando soltamos esa presión. Vamos a hacer unos trazos que serían pues unas líneas normales. Más o menos así. Fijaros una cosa, después cuando empecemos a hacer alguna curvita, sí que es cierto que a lo mejor presionamos un poquito de más y nos parece que el trazo fino nos queda muy grueso. Sin embargo, cuando está al lado del trazo grueso es cuando se nota esa diferencia entre trazo fino y trazo grueso. Vamos ahora, bueno, como os decía, esto sería hacia arriba. Vamos a empezar a hacer alguna curvita. Para eso pues voy a coger por ejemplo el rosita y vamos a empezar haciendo la curvita con el trazo fino, es decir, vamos a ir hacia arriba con trazo fino y luego vamos a bajar con trazo grueso. Fijaros, entonces veis que aquí justo cuando hago esta curvita es cuando yo empiezo a cargar con el rotulador, es decir, que iría el trazo fino hacia arriba y el trazo grueso hacia abajo. Lo que os decía, por ejemplo, aquí, este trazo de aquí, que es fino, quizás me quedó más grueso que este, sin embargo, al ponerlo al lado de este otro es cuando se ve esa diferencia. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero al revés. Vamos a empezar hacia abajo con un trazo grueso y subir con un trazo fino. Bajaríamos haciendo presión y justo en la curva soltamos presión y seguimos hacia arriba. Y ahora vamos a unir estos dos movimientos haciendo ondas. Vamos a empezar con el trazo fino hacia arriba. Y ahora bajamos en grueso, subimos en fino y vamos haciendo ondas. El trazo sería subiendo hacia arriba, bajamos en grueso y volvemos a subir hacia arriba en finito. Vamos a hacer ahora este mismo movimiento, pero empezando con el trazo grueso. Es decir, que hacemos presión.
Bajaríamos con el trazo grueso, subimos con el finito y volvemos a bajar con el grueso. Esto tenemos que hacerlo muchas veces, sobre todo para acostumbrar a la muñeca y al cerebro que cuando bajas ya te salga solo y cuando subes pues dejes de hacer esa presión y que ya te salga de manera natural. Vamos ahora a hacer las letras, y para las letras vamos a hacer una línea de letras en mayúscula y otra línea de letras en minúscula. Os vais a dar cuenta que los trazos que estuvisteis practicando antes van a ser la mayor parte de los trazos que tengáis que hacer en todas las letras. Es decir, si tenéis bien practicados los otros trazos a la hora de hacer letras, os va a facilitar un montón la tarea. Vamos a empezar con la A. Subiríamos en fino, bajamos. Sería el tercer ejercicio que hicimos subiendo y bajando. Y luego pues nada, una rayita. Lo que son las rayitas en horizontal van siempre en trazo fino. Vamos a hacer ahora la A, pero en minúscula. Vamos con la A minúscula y yo creo que es más fácil empezar desde el trazo fino porque se controla mejor luego agregar presión al ir hacia abajo. Entonces empezaríamos de esta manera. Voy a colocar bien las guías. Fijaros, empezamos en fino, vamos bajando en grueso, subimos en fino y luego bajamos en grueso. Os pongo los movimientos para que veáis más o menos. La A mayúscula, como os decía, subimos primero en fino y bajamos en grueso. Esto siempre va en fino, ¿vale? Las líneas que son horizontal. Y aquí vamos a empezar subiendo primero por aquí, en fino, bajamos en grueso y luego esto bajamos en grueso otra vez. Vamos con la B. La B es muy sencilla, simplemente tenemos que hacer un primer trazo en la B mayúscula y después subimos en fino, bajamos en grueso y volvemos a hacer lo mismo. Las estoy haciendo un poco más grandes para hacer menos y que el vídeo no sea muy largo. Y fijaros, el movimiento, como os decía, primero vamos con un trazo en grueso, luego de aquí salimos hacia arriba en fino y bajamos otra vez en grueso y aquí hacemos exactamente lo mismo. Vamos entonces ahora con la B en minúscula. Podríamos empezar con un trazo en fino, bajando en grueso. Y después sacamos otra vez en fino hacia arriba, bajamos en grueso y podéis hacer, si queréis, pues esta floritura, ¿no? Os voy a ir haciendo el resto de las letras, os voy a hacer solamente una porque luego esto es practicar, practicar y practicar, porque si no el vídeo estoy viendo que va a ser muy largo y quería escribir alguna palabrita pues para que de alguna manera veamos cómo unir todo esto que estamos practicando ahora. Bueno, pues vamos entonces con la C es muy sencillita, simplemente vamos a empezar hacia arriba, bajar en grueso y volver a subir en finito hacia arriba. Vamos a hacer ahora la C en minúscula. La C en minúscula pues nada, sería exactamente igual a esta, pero quizás pues un poco más pequeña. Vamos ahora con la D en mayúscula, es muy sencilla, es muy similar a la B, pero solamente va a tener una barriga, es decir, que vamos con un trazo en grueso hacia abajo y luego subimos hacia arriba y ahí tenemos la D. Si lo queremos hacer en minúscula, hacemos como el movimiento de la A y ahora trazo grueso y hacia arriba en fino. La E tendríamos
una primera línea que va en horizontal, con lo cual va en fino, bajamos en grueso, otra línea en horizontal en fino y una en el centro. Si hacemos la E minúscula, pues sería empezar en fino hacia arriba y bajar. Sería muy similar a la B minúscula, pero claro, con este trazo más corto. Voy a poner aquí la F. La F es de las más fáciles también, un trazo en fino hacia abajo y simplemente hacemos dos líneas. Y quizás la F minúscula sería la más difícil. Empezaríamos en fino, bajamos en grueso y sacamos. Quizás esta para mí es de las más complicadas, para que queden bien. La G, pues muy sencilla. Sería como una C, pero le tenemos que poner el cabo que sale de aquí, el rabito que sale aquí. Y la G minúscula sería empezar como si fuera una O o como si fuera una A. Cerramos y ahora sacamos el rabito y subimos hacia arriba. La H es muy sencilla, en mayúscula, trazo gordo hacia abajo, fino porque es en horizontal y otra vez gordo. Si queremos hacer la H minúscula quizás se nos complica un poquito más, pero sería muy parecida a la B. Hacia arriba, bajo en grueso, hacia arriba en fino y bajo en grueso. Vamos ahora con la I, que en mayúscula es la cosa más sencilla del mundo, es el primer trazo, el primer ejercicio que empezamos a hacer. Hacia abajo, y si queremos una I minúscula, pues podemos empezar hacia arriba con el rabito de la I, bajar en grueso, subimos en fino y el puntito. Vamos ahora con la J. La J en mayúscula, línea finita porque es en horizontal y bajamos en grueso para luego subir en fino. Y si queremos hacer la J minúscula, empezamos en grueso, subimos en fino y otra vez el puntito. Vamos con la K, trazo grueso hacia abajo, subimos hacia arriba y bajamos. Y la K minúscula pues sería básicamente lo mismo. Os dejo ahora con el resto de las letras con un poquito de musiquita y así vais viendo cómo las voy haciendo.
Aquí os volví a hacer, es que quise probar el amarillito para que vierais el color, pero realmente no ibais a ver muy bien la letra. Y más o menos pues para que os hagáis una idea de todas las letras para poder ir practicando. Fijaros que cuando yo digo que practico, es que practico. Yo tengo ya varios por aquí de ir haciendo letras, de ir haciendo en minúscula, en mayúscula. Tengo números, incluso alguna palabra por ahí. Pero como os digo, esto al final es practicar, practicar y practicar. Empezar con estos trazos de manera que la muñeca se vaya acostumbrando al movimiento para que luego os salga de manera natural. Yo hago así las letras, podéis hacer, hay millones como de dibujos de cada una de las letras. Así que ahí podéis poner las que más os gusten, hacer las que más os gusten o las que os sean más cómodas a la hora de hacer vuestro lettering. Vamos a escribir ahora una palabrita, pues podemos poner por ejemplo practicar. Voy a coger una hoja, vamos a escribirlo en negro y vamos a ello, practicar. Fijaros, yo cuando escribo ya palabras, por eso yo recomiendo empezar con palabras muy pronto, aunque sean palabras muy sencillitas. Siempre el último cabo intento dejarlo un poquitito más largo para que me sea fácil unir la siguiente letra. Por ejemplo, yo ahora hago la R y aquí lo dejo un poquitito como más salido para ahora poder unir la letra y que me pase justo cuando bajo con la A, que me pase por encima de este trazo, así me queda unido. Fijaros, vuelvo a dejarlo así larguito y ahora me voy con la C y también hago que pase por aquí encima. Fijaros que lo dejo ya con espacio para ahora pasar la T hacia abajo. Y ahora vamos subiendo. Y ahí tendríamos la palabra escrita. Para mí la manera, yo creo que eso más fácil de que quede todo tan unido es siempre pues alargando ese último cabo de manera que después calculemos el espacio que nos va a ocupar. Pues por ejemplo, si yo dejo este cabo aquí, pues empiezo aquí la C porque sé que me va a pasar la parte de abajo justo por encima de ese cabo y me queda todo unido. Vamos a probar ahora nuestro Udenosuke. Vamos a escribir, pues, no sé, la misma palabra, toda en minúscula o en mayúscula, me da igual. Empecemos. Fijaros, la manera de cogerlo es exactamente la misma. Vamos a aprovechar siempre el lateral de la punta. Nos queda, por supuesto, un trazo más fino porque la punta es más fina. Y ahora vamos a continuar. Y ahí tendríamos pues la misma palabra con un lettering más pequeñito porque estamos utilizando pues en este caso un rotulador, un bolígrafo, como queréis llamarle, con una punta mucho más finita. Nos queda pues eso, más a lo mejor tipo caligrafía más que tipo lettering. Y nada más, chicas y chicos, espero que os haya gustado así este mini curso de lettering para empezar a hacer nuestros primeros trazos. Yo os animo a que lo hagáis. Realmente este tipo de rotuladores son los mejores para empezar. Bueno, son los que utilizan la gente que controla un montón, que yo sigo un montón de chicas que saben muchísimo de lettering, hacen unas virguerías con lettering, suelen utilizar los Tombow y para empezar son geniales porque son muy fáciles de controlar. Entonces conseguiréis que ya casi desde el principio los trazos os empiecen a salir perfectos. Lo que sí, practicar, practicar y practicar es lo que necesitáis y yo os aconsejo que empecéis a escribir palabritas, aunque sean sencillas, ya casi desde el principio. Recordad que podéis encontrar estos sets de Tombow para lettering en onknife.com y yo, por mi parte, me despido. Un besito y hasta la próxima. Chao.